Estamos de regreso, vamos a debatir el tema de semana. ¿Qué nos dice el triste peregrinar entre la timidez y valentía del gobierno respecto a la implementación de la reforma educativa? Como todos los miércoles está con nosotros Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña David Calderón de Mexicanos Primero. David, muy buenas noches. Buenas noches. Antes de entrar, tú querías decir algo de lo de Margarita ahorita, rápido. Sí, esa pregunta que a todos nos hace. Sí. ¿Está México listo para que una mujer sea presidenta? Y mi respuesta es, va a estar listo cuando la pregunta sea irrelevante. Pues es que sí, pues entonces quiere decir que a lo mejor no estamos tan listos. Bueno, creo que somos un país en muchos sectores misógino y sexista aún. Sí, sí, sí. Y se ve reflejado en la encuesta nacional sobre la discriminación y en el trato que reciben pues, muchas mujeres de este país, la mitad de la población aún sin derechos fundamentales. Bueno, es más, vamos a debatirlo un día. ¿Qué les parece? Bueno, a ver, David, Sí. David, ¿cómo ves? Veo... ¿Ustedes ya se cansaron o...? No, jamás. Nosotros siempre vamos a hacer el lado áspero de la esperanza. Así que... Está bien, está bueno eso. En esto, bueno, por un lado, lamentable que el gobierno federal no sepa reconocer todavía a estas alturas que hay una decisión del Poder Judicial que les obliga, que los pone en un punto de posible desacato a una sentencia judicial de un juez federal, lo cual es gravísimo. Entonces, sí me parece... ¿Por la suspensión en Oaxaca, en Michoacán y en parte de Chiapas? ¿Por eso? No, por el anuncio de la suspensión y, por lo tanto, ahora como consecuencia el hecho de que no se estén dando las evaluaciones. Sí. Precisamente como el juez manda que se reponga todos los procesos, o mejor, que no se interfiera con el desarrollo de los procesos y que no queden para nada suspendidos en ningún sentido, el hecho de que no se haya previsto cómo resolver la situación de estos estados, que ya sabemos que no es inédita, es decir, bien se podría haber determinado logísticamente con anterioridad cómo podía tenerse una alternativa para estos estados. El punto es que va a tener consecuencias, esperamos que tenga consecuencias jurídicas, pero más allá de eso es el gobierno federal tiene que dar un paso adelante con soluciones que ya no sean sencillamente de estar pateando el bote para adelante, de estar posponiendo esto, porque está el derecho de los niños por un lado y después está, nadie puede estar ciego a la necesaria propedéutica de estos estados. Jamás estaremos a favor de la excepción, pero es muy importante que efectivamente los maestros sepan por qué se evalúan. Es muy importante, por supuesto, que se atienda al tema de infraestructura y es, por supuesto, fundamental que se atienda al tema de contexto. Ahora, lo que es trágico es que en esta discusión la gran mayoría de los opinadores y académicos no conoce los elementos de la evaluación docente. Y entonces se sigue insistiendo, es una evaluación de bolitas, es algo que viene desde arriba y desde afuera. No se reconoce que hay, por ejemplo, ya los evaluadores docentes de docentes. Entonces hay 800, tendrán que ser 5,000 en los próximos años. Esto es el INEE. Sí. ¿No? El Instituto Nacional de Evaluación Educativa. No va a ser Margarita Zorrilla y Silvia Esmelques quienes van a evaluar. Van a ser docentes evaluando docentes. Entonces, quitarles la venda de los ojos a los maestros, pedirles que lean, por favor, los documentos oficiales después que se formen su criterio y que no acepten, digamos, en su fuero interno lo que no les parezca, pero que lo lean y que estén enterados, que no les engañen con este petate del muerto de los van a correr mañana y van a privatizar las escuelas como son un negociazo, que estén arruinadas como están, mañana van a producir miles de millones de pesos. Eso es ridículo, hay que ser serios en este punto y saber que estamos dando los primeros pasos, como tú dices, tímidos, de repente para adelante, de repente para atrás, pero que esta es la reforma de la gente finalmente, es de los ciudadanos, es de los maestros y hasta ahora parece que han sido los más decididos a defenderla. Denise. Creo que se ha polarizado mucho el debate y se ha creado una especie de hombre de paja con respecto a la evaluación. Hay un bando muy grande en el que hay maestros, líderes del movimiento sindical, opinadores, que dicen esta reforma educativa es la reforma de Mexicanos Primero, es la reforma de Televisa, es la reforma de la OCDE y hay que rechazar la evaluación de tajo, sin comprender que los mejores sistemas educativos del mundo evalúan a sus maestros y a eso debemos aspirar, aún entendiendo que la evaluación no es una condición suficiente,
que hay problemas de infraestructura, que hay problemas de marginación, que hay problemas de cómo se asigna el presupuesto, que hay serios problemas de corrupción. Todo eso lo sabemos y es atendible también. Pero esa es una condición necesaria para lidiar con el sistema educativo que tenemos, que eso parecería que se vuelve el tema secundario. Ahí está la realidad de los datos. Queremos seguir viviendo con un sistema educativo que produce generaciones heridas, donde el 50% de los mayores de 15 años están totalmente fuera de la escuela. La situación de un país, la educación en un país te dice cómo va a ser ese país en 30 años. Ahora, ¿y cómo vamos a hacer con un sistema educativo que ustedes han diagnosticado a la perfección? 7.8 años de educación promedio, donde en la escuela pública se aprende muy poco de álgebra y mucho de sometimiento y de genuflexión ante el poder. Mi mensaje a los padres de familia es: edúquense también, vean las calificaciones que están obteniendo sus hijos en la evaluación PISA, vis a vis nuestros competidores en el ámbito internacional. No se conformen con lo que el Estado les está dando. Y el Estado está dando muchas veces maestros, algunos que se juegan la vida literalmente para ser grandes maestros en el aula, pero con todo en contra, y tantos otros que compraron la plaza, la heredaron o la intercambiaron por favores sexuales. Ahora, esa es la realidad del sistema educativo. Déjenme, nos quedan 5 minutos y sí los quiero dedicar a la actuación del gobierno en toda esta historia. ¿Cómo la ves, Denise? Pésima. Porque, pésima, sí. Pésima porque ha sido errática y pésima porque manda un mensaje de falta de compromiso con el impulso reformista. O sea, esta era una de las grandes reformas que se presumió a nivel internacional. Pero del otro lado tienes a este monstruo de la CENTE, que es muy difícil, que viene heredado de varios sexenios. O sea, quiero nada más... Yo estoy de acuerdo que el gobierno debería tener mucho más vigor y mucha más fortaleza, pero ¿qué haces con la CENTE? Mira, primero reconoces el valor de los maestros, porque creo que también en esto se ha satanizado demasiado a los maestros. Informas a los maestros, porque como decía David, hay muchos que no conocen el contenido de la reforma. Les provees de orgullo de ser evaluados y de ir ascendiendo el escalafón social y dotarlos de reconocimiento y que se vuelvan como en Canadá y en Pero Finlandia, se supone en que eso Singapur. está en la reforma. ¿No está eso en la reforma? Sí, ciertamente, pero justo lo que dices es... O sea, la reforma no es nada más punitiva, como dicen los maestros de la CENTE, ¿no? Y justamente lo que necesitan ver los maestros es la otra parte. La primera consecuencia de la evaluación es el apoyo al maestro. Es decir, esta evaluación, de hecho, es una base cero, es el punto de diagnóstico y a partir de ahí se siguen los apoyos a través de los cursos y las capacitaciones para los maestros. Esa es la consecuencia inmediata, no el despido, no te van a bajar el sueldo. La primera consecuencia es que te apoyen como profesional. Ahora, ¿están listos ese apoyo? Estamos todos exigiendo que quede clarísimo cuáles son estos cursos gratuitos, obligatorios para el maestro, pero que finalmente le van a reponer, digamos, en todo aquello que quedó pendiente de su formación inicial. Y después también, como decía Denise, tenemos que pasar a distinguir a las cúpulas y a los maestros. Los maestros han sido sujetos, digamos, de un maltrato sistemático durante años. ¿Qué pasa con la coordinadora? Que capitaliza ese resentimiento, que capitaliza esa dificultad. ¿Cómo se puede enfrentar a la coordinadora? Primero, estar muy consciente que los maestros no van a desaparecer y nadie debe querer que desaparezcan. O sea, córranlos a todos, es por supuesto. Posible, es un grito que viene del estómago, pero no de la inteligencia. Y hay buenos maestros. ¿Qué pasa con la cúpula que se queda impune con sus delitos? ¿Qué pasa con los operadores políticos? La coordinadora ha sido funcional a gobiernos de al menos 2 partidos, si no es que de 3 o 4. Entonces, desactivar esa dimensión política, desactivar esa dimensión que está ligada a todo tipo de movimientos, digamos, antisociales y no educativos, y rescatar a los maestros de la coordinadora de Oaxaca, de Michoacán, que quieren ser maestros. No necesariamente al estilo que queramos todos los demás, pero ciertamente no se les puede tratar como parias y dejar de nuevo ustedes y nosotros.
es que todos los maestros, los de la coordinadora y los de la CENTE, no son de la coordinadora y de la CENTE, son los maestros de México, son los maestros de los niños, y si no empezamos a tratarlos así, seguirán refugiándose en estos líderes tan corruptos, tan detestables, porque se aprovechan de ellos y su resentimiento. Yo recuerdo el famoso abusómetro, que creo que sigue corriendo, sí, que va diciendo minuto por minuto la cantidad de recursos que se destina, pues básicamente a las cúpulas sindicales, que no llegan a los maestros. El problema no es uno de gasto en la educación, lo hemos discutido ad nauseam. Es la corrupción que se vuelve una especie de embudo en el cual los recursos no llegan a quienes deberían llegar. Y yo creo que ninguna reforma puede hacerse en contra de los maestros y sin los maestros, pero ninguna reforma puede dejar de modificar un sistema educativo creado para un país autoritario, vertical, opaco, en el cual el gran tema no era la movilidad social, era la educación como un instrumento de ingeniería social del gobierno. ¿Quién debe de tener y como un instrumento de apoyo electoral? ¿Quién debe de tomar el liderazgo en el gobierno de la reforma educativa? ¿El presidente, el secretario de Educación, el secretario de Gobernación, todos, ninguno, en fin, no sé? Para empezar, el presidente. O sea, debe ser su obsesión. O sea, no debe ir a dormir una noche sin pensar en el tema de la educación. Yo creo que es indispensable reemplazar al secretario de Educación, porque no sé si estés de acuerdo conmigo, David, pero ha demostrado ser alguien que no está comprometido con la reforma y al parecer ni la entiende, o su comportamiento es errático. Entonces manda señales cruzados que confunden a la sociedad, confunden al sindicato y confunden a los maestros. Creo que necesitamos a alguien con mucha más audacia y con mucha más creatividad y con una mucha mejor capacidad de negociación. David. Yo creo que justamente como dice Denise, el presidente metiéndose al detalle, metiendo a su equipo al detalle, tratando de desarticular esta doble cara de gobernación por un lado y Secretaría de Educación Pública. Si no hay congruencia y consistencia, no digo que tengan las mismas funciones. El asunto es que se resuelve muy mal un tema de seguridad en un espacio educativo, se resuelve muy mal un problema educativo en un espacio de seguridad. Se necesitan ciertamente liderazgos más claros. Ahí están los subsecretarios que creo que necesitan hablar más. Los subsecretarios de Educación. No de los maestros, sino con los maestros. Me encantaría ver al subsecretario de Básica hablando con los maestros de Básica. ¿Quién es el de Básica ahora? Porque la reemplazaron, sí, ¿no? Era una señora y ahora... Es el subsecretario Curi, antes secretario de Educación del Estado de México. Sí. Se necesita que el instituto también se crezca. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación tiene que transformarse muy rápidamente de este grupo de expertos a un grupo de conductores de la política pública. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Denise. Gracias. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.